Al alba de la existencia, el Hijo de Dios, envuelto en un manto tejido con los tonos del cielo y la tierra, hizo su solemne aparición. Su voz, impregnada de sabiduría milenaria, resonaba a través de colinas y valles, hechizando a todo aquel que se dejaba envolver por su eco. Acérquense, proclamaba con una invitación que parecía llevar el peso del infinito, y les revelaré los misterios del reino mediante 10 parábolas únicas, cada una perla de conocimiento eterno. Y así, como un maestro pintor que juega con sombras y luces, daba comienzo con la parábola del sembrador, Mateo 13, 3-9, donde las semillas de la verdad encontraban su destino en distintos tipos de terreno, un espejo de cómo los corazones humanos acogen o rechazan las palabras sagradas. Pero ¿quién podría imaginar qué secretos se escondían detrás de sus palabras? ¿Qué misterios aguardaban a ser descubiertos por aquellos dispuestos a escuchar? Con cada parábola, la multitud se densificaba, magnetizada por la posibilidad de desentrañar verdades ocultas desde la creación del mundo. Los corazones lastimados encontraban consuelo en sus metáforas sobre la existencia, un bálsamo para almas en busca de redención. Aunque la Biblia rebosa de parábolas, he seleccionado con esmero 10 de las más impactantes y profundas para compartir con vosotros. ¿Estáis listos para embarcaros en un viaje donde cada revelación os acerque un paso más al corazón mismo de la divinidad? No dejéis pasar esta oportunidad única. ¿Cuál será la llave para comprender estas historias ancestrales? ¿Y cómo transformarán estas verdades eternas vuestras vidas? Acompáñenme en esta travesía espiritual, una exploración que promete no solo iluminar vuestras mentes, sino también encender vuestras almas. La primera parábola. La parábola del sembrador. La parábola del sembrador es una de las lecciones más famosas de Jesús, que aparece en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Jesús usa la imagen de un sembrador para explicar cómo la gente recibe la palabra de Dios, una comparación que nos enseña sobre nuestro desarrollo espiritual. La historia es simple pero llena de significado. Un sembrador esparce semillas, y estas caen en distintos tipos de tierra, mostrando las diferentes maneras en que las personas reaccionan ante la palabra de Dios. Las semillas que caen en el camino y son picoteadas por los pájaros muestran cómo algunas personas oyen la palabra de Dios, pero no la interiorizan. Las aves, como las distracciones de la vida, arrebatan la semilla antes de que pueda germinar. Aquí, Jesús nos alerta sobre el riesgo de ser superficiales y no prestar verdadera atención a su enseñanza. Las semillas que caen en terreno pedregoso brotan rápido, pero se secan con el sol porque no tienen raíces profundas. Esta parte nos habla de quienes acogen la palabra con alegría inicial, pero su fe es débil. Frente a problemas o persecuciones, su fe se evapora. Jesús nos hace pensar sobre qué tan profunda es nuestra fe y cómo enfrentamos los retos. Las semillas que terminan entre espinas, que luego crecen y las ahogan, simbolizan a los que oyen la palabra, pero las preocupaciones diarias, el engaño de las riquezas y los deseos por lo material impiden su desarrollo espiritual. Jesús nos advierte sobre cómo los asuntos terrenales pueden apartarnos de lo realmente esencial. Finalmente, las semillas que caen en tierra fértil y dan una cosecha generosa representan a los que oyen la palabra, la comprenden y la acogen con un corazón dispuesto y fértil, logrando un crecimiento espiritual notable. Jesús nos anima a ser como esa tierra buena, abiertos y preparados para nutrir la semilla de su palabra y que dé fruto en abundancia en nuestras vidas. La hermosura de esta parábola está en su simplicidad y en lo profundo de su enseñanza. Jesús no solo nos habla de la importancia de escuchar su palabra, sino también de cómo preparar nuestros corazones para recibirla y dejar que cambie nuestras vidas. Nos llama a reflexionar sobre qué tipo de terreno somos y a esforzarnos por ser tierra fértil, lista para recibir su mensaje y producir fruto. Es un llamado a mirar hacia adentro y comprometernos con nuestro desarrollo espiritual, recordándonos que la fe auténtica necesita de un corazón abierto, dispuesto a esforzarse. La segunda parábola. La parábola del buen samaritano.
La parábola del buen samaritano es una de las narraciones más impactantes que Jesús utilizó para enseñarnos sobre el amor y la compasión sin límites hacia los demás. Se narra en el Evangelio de Lucas, donde Jesús contesta a la pregunta de un experto en leyes sobre cómo obtener la vida eterna con esta historia. Jesús no solo da respuesta, sino que también amplía la idea de quién es nuestro prójimo, más allá de barreras étnicas, sociales o religiosas. La historia empieza cuando un hombre, que iba de Jerusalén a Jericó, es asaltado por ladrones que lo golpean, le roban y lo dejan semi-inconsciente al borde del camino. Un sacerdote y después un levita pasan por el mismo lugar, pero ambos deciden ignorar al hombre lastimado, cruzando al otro lado para no acercarse. Sus actitudes muestran una falta de coherencia entre conocer la ley y practicar el amor y la misericordia que esa ley buscaba fomentar. Por otro lado, un samaritano, visto con desdén por los judíos por diferencias de historia y religión, se convierte en el verdadero protagonista. Al encontrar al herido, siente compasión inmediata. Este samaritano no solo para su viaje para ayudarlo, sino que también le da primeros auxilios, lo transporta a un hospedaje en su propia montura y paga por su estancia, asegurando cubrir cualquier costo extra que pudiera aparecer. Su acto de bondad y compasión muestra lo que realmente significa ser prójimo. Con esta historia, Jesús nos enseña que el amor hacia los demás trasciende todas las barreras y que la misericordia debe ir más allá de cualquier prejuicio racial, cultural o religioso. Nos invita a ver la humanidad en todos y a ser compasivos con quienes necesitan ayuda, sin importar su origen o identidad. La enseñanza del buen samaritano es revolucionaria y retadora. Jesús nos motiva a ampliar nuestra visión de lo que significa comunidad, compasión y amor. Nos insta a reflexionar: ¿actúo yo como el sacerdote o el levita, demasiado ocupado o indiferente para prestar ayuda? ¿O me comporto como el samaritano, listo para dar amor y compasión incluso cuando es difícil o costoso? Esta parábola cuestiona nuestras ideas y prejuicios, impulsándonos a la acción. Nos recuerda que el amor verdadero se manifiesta en gestos concretos de cuidado y misericordia hacia los demás, sin importar quiénes sean. En la historia del buen samaritano, Jesús nos enseña que el camino hacia la vida eterna se construye con amor, misericordia y compasión por los demás, redefiniendo en el proceso quién es nuestro prójimo. La tercera parábola. La parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, contada por Jesús en el Evangelio de Lucas, es una narrativa emocionante y profunda sobre el perdón sin condiciones y el amor eterno de Dios. Nos narra la vivencia de un joven que, tras obtener su herencia de manera anticipada, abandona su hogar y dilapida su fortuna en un estilo de vida desenfrenado. Hallándose en desdicha después de una grave hambruna en la región donde eligió residir, el hijo opta por retornar a la casa paterna, dispuesto a reconocer sus fallos y a asumir, si fuera necesario, el papel más humilde en el seno familiar, esperando apenas un ápice de compasión. Al volver, la acogida que recibe supera cualquier previsión. Su padre, que lo había estado aguardando, corre hacia él, lo abraza y besa, y ordena de inmediato una vasta festividad para celebrar su retorno. Esta representación del Padre que no solo perdona, sino que también celebra el retorno del Hijo simboliza el amor y la misericordia infinitos de Dios hacia nosotros, sin importar lo mucho que nos hayamos desviado o alejado. La historia incluye a otro personaje crucial. El hijo mayor, quien ha permanecido en el hogar, trabajando lealmente junto a su padre. Al descubrir el regreso de su hermano y la fiesta en su honor, se llena de resentimiento y reclama, señalando que él, que siempre fue obediente, nunca tuvo un reconocimiento similar. El padre, con amor, le asegura que todo lo que posee es de él también, pero que celebrar la vuelta del hermano menor es esencial, ya que estaba perdido y ahora ha sido hallado. Esta parábola está cargada de significados y lecciones. Destaca, por un lado, la importancia del arrepentimiento verdadero, no solo como un sentimiento de culpa, sino como el acto de regresar a Dios, admitiendo nuestros fallos y cambiando nuestro rumbo.
Por otro lado, muestra el inmenso gozo de Dios al acoger a un pecador arrepentido, un gozo tan vasto que se convierte en motivo de celebración en el cielo. La historia del hermano mayor, además, nos hace pensar sobre nuestra actitud ante el perdón y la misericordia. Es fácil identificarnos con el hermano mayor, sintiéndonos injustos o resentidos al ver a otros recibir gracia y perdón. Sin embargo, la enseñanza del Padre nos recuerda que el amor de Dios no tiene límites y que su gracia es suficiente para todos, instándonos a compartir la alegría por la recuperación y el éxito ajeno. En esencia, la parábola del Hijo Pródigo nos habla de la naturaleza incondicional del amor de Dios, su voluntad de perdonar y el placer que siente al vernos volver a Él. Nos invita a todos, sin importar nuestros desvíos o la distancia a la que hayamos cerrado, a regresar a casa, hacia Dios, donde seremos recibidos con brazos abiertos y un amor capaz de restaurarnos y renovarnos. La cuarta parábola. La parábola del buen pastor. La parábola del buen pastor, relatada conmovedoramente en el Evangelio de Juan, nos brinda una de las representaciones más dulces y poderosas del cuidado y amor de Jesús por nosotros. En esta parábola, Jesús se identifica como el buen pastor y describe las cualidades que lo diferencian de un mero cuidador a sueldo o un mercenario, quien carece de un auténtico lazo con las ovejas. El buen pastor conoce a cada una de sus ovejas por su nombre, lo que significa mucho más que simple conocimiento. En la época de Jesús, un pastor pasaba tanto tiempo con su rebaño que reconocía las particularidades y rasgos de cada oveja. De este modo, Jesús destaca una conexión personal e íntima con cada uno de nosotros, señalando que su cuidado no es general ni distante, sino extraordinariamente personal y cargado de amor. Asimismo, Jesús subraya la voluntad del buen pastor de dar su vida por las ovejas. Esto no representa únicamente un compromiso teórico o una promesa sin fundamento, es una verdad que Jesús materializaría en la cruz. En contraste con los mercenarios, que escapan al primer indicio de amenaza porque solo les interesa su paga y no el bienestar de las ovejas, Jesús resalta su dedicación absoluta hacia nosotros, incluso al extremo de sacrificar su propia vida. Esta parábola también resalta el concepto de liderazgo y protección en un entorno plagado de lobos, problemas, tentaciones y peligros espirituales. Jesús, en su papel de buen pastor, se interpone entre estos riesgos y su rebaño, salvaguardándonos con su presencia y orientación. Su vara y su cayado, emblemas de guía y alivio, nos brindan consuelo al recordarnos que no estamos solos ni abandonados en nuestras luchas y desafíos. Jesús amplía la metáfora al mencionar otras ovejas que no pertenecen a este aprisco, aludiendo a la inclusión de gentiles y personas de todas las naciones entre sus seguidores. Esto representa una promesa de crecimiento y unidad, evidenciando que el amor y el sacrificio de Jesús son universales, dirigidos a todos aquellos que escuchan y atienden su llamado. La parábola del buen pastor nos ilustra sobre la seguridad y el consuelo que hallamos en Jesús. Nos garantiza que, bajo su cuidado, somos reconocidos, queridos y apreciados de manera individual. Jesús nos convoca a seguirle, confiar en su liderazgo y hallar reposo en la certeza de que, con Él, nuestras almas se nutrirán en praderas verdes y junto a aguas tranquilas. Incluso en los valles más sombríos de la existencia, nos insta a identificar su voz, seguirle con lealtad y vivir el amor y la protección que únicamente el auténtico buen pastor puede proveer. La quinta parábola. La parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña, expuesta por Jesús en el Evangelio de Mateo, nos muestra una imagen impactante del reino de Dios y su tolerancia hacia la humanidad. En esta parábola, un hombre siembra semilla buena en su campo, pero en la noche, su adversario viene y siembra cizaña entre el trigo. A medida que ambos crecen juntos, los sirvientes del hombre le consultan si deberían arrancar la cizaña. Él, sin embargo, sugiere esperar hasta la cosecha para no perjudicar al trigo. Finalmente, la cizaña es separada y quemada, mientras que el trigo es almacenado en el granero.
Esta narrativa ofrece una representación clara de la coexistencia del bien y el mal en el mundo. El campo simboliza el mundo, el sembrador es el Hijo del Hombre, Jesús, el trigo representa a los hijos del reino y la cizaña a los hijos del mal. La cosecha alude al fin de los tiempos y los segadores son los ángeles. Mediante esta historia, Jesús nos enseña que habrá una segregación final entre el bien y el mal, pero ésta se realizará en el tiempo y bajo el criterio de Dios, no el nuestro. Lo que capta la atención en esta parábola es la paciencia del sembrador, quien opta por no eliminar la cizaña de inmediato para no dañar al trigo. Esta actitud de espera refleja la misericordia y la paciencia de Dios hacia nosotros. Dios aguarda con paciencia, brindando a todos la posibilidad de arrepentirse y regresar a Él antes del día del juicio final. Nos revela que, pese a la existencia del mal en el mundo, Dios mantiene el control y posee un plan definitivo para restaurar todo de acuerdo a su justicia. Además, esta parábola nos instruye sobre la naturaleza de la justicia divina. Aunque la misericordia de Dios es inmensa, su justicia es igualmente firme. Al final, se llevará a cabo una distinción entre el bien y el mal, la cizaña será extraída y consumida, simbolizando el juicio final. Esto nos recuerda la importancia de llevar vidas que reflejen los valores del reino de Dios, persiguiendo la santidad y rechazando el mal. La instrucción de Jesús mediante la parábola del trigo y la cizaña nos motiva a examinar nuestra vida y cómo estamos atendiendo al llamado divino hacia el arrepentimiento y la transformación. Asimismo, nos incita a mantener la paciencia y la esperanza, conscientes de que Dios actúa en el mundo y que, eventualmente, el bien triunfará sobre el mal. Nos exhorta a ser como el trigo, creciendo con firmeza entre la cizaña, sosteniendo nuestra fe y nuestro testimonio en un mundo frecuentemente percibido como dominado por el mal, confiando en que, al final, seremos acogidos en el granero celestial de Dios. La sexta parábola. La parábola de la Gran Cena. La parábola de la Gran Cena, contada en el Evangelio de Lucas, nos presenta una metáfora rica y profunda sobre el reino de Dios y lo inclusivo de su convocatoria. Un hombre organiza una gran cena y manda a su sirviente a llamar a los invitados ya elegidos para que asistan, ya que todo está preparado. Pero, uno tras otro, los invitados empiezan a presentar excusas. Ante esta situación, el anfitrión, en vez de cancelar el festín, ordena a su sirviente salir a las calles y rincones de la ciudad para traer a los pobres, mutilados, ciegos y cojos. Y aún después, al notar espacio disponible, el anfitrión manda a buscar más gente hasta llenar su casa, señalando que quienes rehusaron la invitación al principio no tendrán oportunidad de disfrutar de la cena. Esta narración destaca la generosidad ilimitada de Dios y su anhelo de que todos se sumen al festín que ha dispuesto, representando la salvación y las bendiciones del reino de Dios. Los primeros invitados pueden interpretarse como aquellos que, por su autosatisfacción, arrogancia o prejuicios, declinan la oferta de Dios, confiando en su autarquía o enfrascados en sus planes y deseos terrenales. La acción del anfitrión de invitar luego a los considerados indeseables y excluidos por la sociedad enfatiza la enseñanza revolucionaria de Jesús acerca del reino de Dios. No existen barreras ni distinciones. La invitación es para todos, en especial para los marginados y olvidados por el sistema. Esto cuestiona las expectativas y las normas sociales tanto de la época de Jesús como de la nuestra, recordándonos que la gracia de Dios no depende de los méritos humanos, sino de su amor inclusivo y misericordioso. La determinación del anfitrión por llenar su casa refleja el ferviente deseo de Dios de que nadie quede excluido de su reino. La salvación y la comunión con lo divino, representadas por la Gran Cena, están al alcance de todos aquellos que aceptan la invitación con fe y humildad, sin importar su condición social, económica o moral. Esto nos insta a reflexionar sobre nuestra respuesta a la invitación de Dios y sobre cómo acogemos a los demás en la mesa del Señor. La parábola de la Gran Cena nos revela la esencia del reino de Dios, un reino caracterizado por la gracia, la inclusión y el amor incondicional.
Nos motiva a reconsiderar nuestras propias excusas y las barreras que nos alejan de aceptar la generosidad de Dios por completo y a recordar que estamos llamados no solo a disfrutar de esta fiesta, sino también a compartir la invitación con otros, promoviendo el amor y la hospitalidad de Dios hacia todos, sin excepciones. En definitiva, nos recuerda que el festín del reino ya está listo y que nuestra decisión determinará si ocupamos nuestro lugar en la mesa. La séptima parábola. La parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida, narrada en los evangelios de Mateo y Lucas, nos ofrece una de las representaciones más conmovedoras y esclarecedoras del amor de Dios hacia la humanidad. Jesús relata la historia de un pastor que posee 100 ovejas, pero una se extravía. En vez de permanecer con las 99 que están a salvo, el pastor sale en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Al hallarla, la lleva sobre sus hombros, volviendo a casa rebosante de felicidad. Entonces, convoca a sus amigos y vecinos para festejar juntos el hallazgo de la oveja perdida. Esta parábola subraya varios aspectos esenciales sobre la naturaleza de Dios y su vínculo con nosotros. En primer lugar, evidencia la iniciativa de Dios en la búsqueda de aquellos que se han perdido. Dios no se queda esperando pasivamente a que regresemos a Él, toma la delantera y nos busca de manera activa. Esta búsqueda incesante es prueba del amor profundo y personal que Dios siente por cada uno de nosotros, sin importar lo mucho que hayamos desviado o nos hayamos distanciado. Además, la parábola muestra el gozo de Dios al recuperar a los perdidos. La fiesta del pastor por una sola oveja es un reflejo de la alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Esta celebración pone de relieve el valor único que Dios concede a cada persona. No somos meros integrantes de un rebaño, cada uno es preciado y significativo para Dios, digno de ser buscado de manera individual y de una fiesta celestial al ser hallado. La conducta del pastor de cargar a la oveja en sus hombros también revela cómo Dios se preocupa por nosotros. Dios no solo nos encuentra, sino que asume nuestras cargas, nos libera de situaciones adversas y nos reconduce a un lugar de seguridad, no por nuestros méritos, sino gracias a su gracia y amor sin condiciones. La parábola también lleva un mensaje subyacente sobre nuestra obligación como seguidores de Cristo. De la misma forma que el pastor busca activamente a la oveja perdida, se espera que seamos vehículos del amor y la compasión de Dios en el mundo, buscando y recibiendo a los perdidos y a los marginados. Nos recuerda que la labor de la Iglesia no se limita a cuidar de los que ya forman parte de ella, sino que también incluye la búsqueda activa de aquellos que están afuera. En conclusión, la parábola de la oveja perdida nos instruye acerca del amor de Dios, un amor sin fronteras que festeja el regreso de cada individuo a su lado. Nos recalca el valor inestimable que cada uno posee ante los ojos de Dios y nos reta a difundir y reflejar ese amor sin condiciones en nuestras vidas, buscando y acogiendo a los que se han extraviado, con el anhelo de reintegrarlos al hogar con amor y júbilo. La octava parábola. La parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes, contada en el Evangelio de Mateo, aborda de manera clara el tema de la preparación y la vigilancia en nuestro camino espiritual. En esta narrativa, 10 vírgenes aguardan la llegada del novio para el festejo de bodas. 5 de ellas son precavidas y llevan aceite extra para sus lámparas, mientras que las otras 5 son descuidadas y no tienen aceite de reserva. Cuando el novio tarda en llegar, todas terminan durmiéndose, pero a la medianoche se anuncia su venida. Las desprevenidas se percatan de que no les alcanza el aceite y, al ir a comprar más, el novio arriba. Las vírgenes previsoras entran con él a la fiesta y, al volver las otras, se encuentran con la puerta ya cerrada, impidiéndoles el acceso. Esta parábola está cargada de simbolismo y lecciones valiosas. El novio simboliza a Cristo y su venida final, mientras que las 10 vírgenes representan a los que se ven a sí mismos como seguidores de Cristo en espera de su regreso.
El aceite en las lámparas se asocia comúnmente con la fe activa y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, indispensable para mantener nuestra luz resplandeciente en anticipación al Señor. La contraposición entre las vírgenes precavidas y las negligentes destaca la diferencia entre poseer una fe superficial y una fe sólida y bien fundamentada. Las vírgenes precavidas no solo aguardan al novio, sino que toman acciones concretas para asegurarse de estar preparadas para su llegada, sin importar cuánto se retrase. Esta conducta subraya la relevancia de forjar una relación íntima y continua con Dios, nutrida constantemente mediante la oración, el estudio de la Biblia y la obediencia al Espíritu Santo. La inesperada aparición del novio a medianoche, en el momento menos anticipado, actúa como un recordatorio vigoroso de que el momento del retorno de Cristo es incierto. Nos alerta contra la autocomplacencia y la presunción, exhortándonos a vivir cada jornada como si fuera el día en que el Señor pudiese volver. Esto no implica permanecer en una ansiedad perpetua, sino vivir en un estado de conciencia de la gracia y preparación jubilosa, asegurándonos de que nuestras lámparas estén llenas y nuestras luces resplandecientes. La parábola concluye con una advertencia severa. Una vez que el novio llega y la puerta se cierra, las vírgenes negligentes se ven impedidas de participar en la festividad. Este final resalta las implicaciones eternas de nuestra preparación espiritual. Nos recuerda que llegará un instante en que ya no será posible prepararnos y que nuestra situación espiritual en ese momento decidirá nuestro destino eterno. En resumen, la parábola de las 10 vírgenes nos insta a llevar una vida de fe activa y alerta, impregnada del Espíritu Santo, estando siempre listos para el regreso de Cristo. Nos reta a evaluar la calidad y la profundidad de nuestra preparación espiritual, recordándonos que la auténtica fe se refleja en nuestra manera de vivir y en cómo nos preparamos para nuestro encuentro final con el Señor. La novena parábola. La parábola del rico y Lázaro. La parábola del rico y Lázaro, expuesta en el Evangelio de Lucas, es una narración profunda que Jesús emplea para instruirnos sobre la justicia, la compasión y las realidades del cielo y el infierno. En esta parábola, Jesús narra la vida de un hombre acaudalado que disfruta de un lujo excesivo y un indigente llamado Lázaro, que padece en extrema pobreza a las puertas del opulento, anhelando tan solo las sobras que caen de su mesa, mientras los perros vienen a lamer sus heridas. El hombre rico parece ignorar completamente el padecimiento de Lázaro. Al fallecer ambos, sus destinos cambian de manera drástica. Lázaro es trasladado por los ángeles al seno de Abraham, un sitio de alivio y serenidad, mientras que el rico sufre en agonía en el Hades. Esta parábola no solo resalta la división entre ricos y pobres, sino que también denota la ceguera espiritual y la insensibilidad del acaudalado, quien, a pesar de su fortuna material, carece de riqueza en amor y misericordia. Jesús usa esta historia para recalcar que las riquezas terrenales y la posición social son intrascendentes para Dios. Lo que verdaderamente importa es la manera en que vivimos, nuestra respuesta a las necesidades de los demás y nuestro seguimiento a la palabra de Dios. El intercambio entre el acaudalado en agonía y Abraham subraya otro aspecto esencial, la importancia de escuchar y acatar a Dios en esta vida. En resumen, la parábola de las 10 vírgenes nos insta a mantener una vida de fe vigilante y activa, impregnada del Espíritu Santo, estando siempre listos para la venida de Cristo. Nos motiva a evaluar la calidad y profundidad de nuestra preparación espiritual, recordándonos que la auténtica fe se refleja en nuestra manera de vivir y en cómo nos preparamos para nuestro encuentro definitivo con el Señor. La novena, la parábola del rico y Lázaro, expuesta en el Evangelio de Lucas, es una profunda lección que Jesús emplea para hablar sobre la justicia, la compasión y las realidades del cielo y el infierno. En esta parábola, Jesús narra la vida de un hombre opulento y un pobre llamado Lázaro, quien sufre una miseria extrema a las puertas del rico, anhelando las sobras de su mesa mientras los perros lamen sus heridas. La indiferencia del rico hacia su sufrimiento es patente. Al fallecer ambos, sus destinos se revierten drásticamente.
Lázaro es acogido en el seno de Abraham, un lugar de consuelo y paz, mientras que el rico sufre en el Hades. La narrativa resalta no solo la disparidad entre ricos y pobres, sino también la ceguera espiritual y la insensibilidad del rico que, pese a su abundancia material, carece de amor y compasión. Jesús usa esta historia para recalcar que las posesiones terrenales y el estatus no tienen valor ante Dios. Lo que verdaderamente importa es nuestra forma de vivir, cómo respondemos a las necesidades de los demás y nuestra atención a la palabra de Dios. La conversación entre el rico en agonía y Abraham pone de relieve la importancia de escuchar y obedecer a Dios en esta vida. El rico solicita que Lázaro regrese a la tierra para advertir a sus hermanos y evitar que sufran el mismo destino. Sin embargo, Abraham le indica que ya cuentan con Moisés y los profetas, si no atienden a las Escrituras, tampoco se convencerán, aunque alguien resucite de entre los muertos. Este segmento enfatiza que la revelación divina es suficiente para la salvación y es responsabilidad de cada uno aceptarla y vivirla. La historia del rico y Lázaro nos enfrenta a la realidad de que nuestras decisiones y acciones tienen repercusiones eternas. Nos urge adoptar una perspectiva eterna, priorizando la justicia, la misericordia y la fe sobre la acumulación y el confort temporal. Jesús nos revela que la verdadera riqueza reside en un corazón compasivo y una vida en consonancia con los principios del reino de Dios, sirviendo además como una advertencia contra la indiferencia y el egocentrismo, instándonos a prestar atención a las necesidades de los demás y a actuar con amor y compasión hacia los más desfavorecidos. Finalmente, la parábola del rico y Lázaro nos enseña que nuestro destino eterno está profundamente conectado a cómo atendemos el llamado divino de amar y servir a los demás en esta vida. La 10ª parábola. La parábola del fariseo y el publicano. La parábola del fariseo y el publicano, ubicada en el Evangelio de Lucas, nos presenta una enseñanza crucial sobre la humildad, la sinceridad y cómo somos justificados ante Dios. Jesús narra la historia de dos hombres que van al templo a orar, un fariseo y un publicano, un recaudador de impuestos. El fariseo, erguido, ofrece una oración de agradecimiento a Dios por no ser como otros hombres, extorsionadores, injustos, adúlteros o incluso como el publicano. Destaca sus propias virtudes y prácticas piadosas, como el ayuno 2 veces a la semana y el diezmar de todos sus ingresos. En contraste, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atreve a levantar la vista al cielo, sino que se golpea el pecho y suplica: Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Esta parábola pone en relieve dos enfoques opuestos en la oración y en la relación con Dios. El fariseo simboliza la autosuficiencia y el orgullo espiritual. Su oración se centra en el autoelogio y el menosprecio hacia otros. Se apoya en su propia rectitud para obtener justificación ante Dios. Por el contrario, el publicano ejemplifica la humildad y el reconocimiento de su necesidad de la misericordia divina. Su oración es sencilla, directa y auténtica, caracterizada por una profunda conciencia de arrepentimiento y autoconocimiento. Jesús finaliza la parábola afirmando que el publicano, a diferencia del fariseo, regresó a su casa justificado ante Dios. Con ello, Jesús destaca que la justificación verdadera no se fundamenta en la práctica externa de los rituales religiosos ni en compararse favorablemente con otros. Más bien, se basa en un corazón humilde que admite su pecado y se arrepiente de corazón, buscando la compasión de Dios. Esta enseñanza de Jesús cambia cómo vemos la justicia y la moralidad. Nos dice que Dios mira más allá de lo que hacemos por fuera y ve lo que hay en nuestro corazón. Ser humildes y sinceros es clave para tener una conexión real con Dios. Esta historia nos anima a pensar en cómo somos al rezar y en nuestra vida espiritual. ¿Nos acercamos a Dios creyendo que somos buenos por nosotros mismos o admitiendo que necesitamos totalmente su amor y perdón? También, la historia del fariseo y el recaudador de impuestos nos muestra lo malo que es creernos mejores que los demás moral o espiritualmente. Nos invita a ser compasivos y a entender a los otros, recordándonos que todos necesitamos el amor de Dios.
En pocas palabras, esta historia nos motiva a ser humildes y sinceros, aceptando nuestros errores y confiando totalmente en el amor de Dios para estar bien. Nos dice que, para tener una relación verdadera y justa con Dios, lo importante no es creernos autosuficientes, sino tener un corazón arrepentido y humilde que busca el perdón de Dios. Las historias que Jesús cuenta no son solo cuentos, son como espejos que reflejan lo que somos por dentro y luces que nos guían hacia una vida mejor y más conectada con Dios. Cada historia nos invita a mirar hacia adentro, a pensar en cómo nos relacionamos con otros y cómo estamos conectados con algo más grande. Nos enseñan que lo que realmente vale en la vida espiritual no es cuánto mostramos nuestra fe, sino la bondad de nuestros corazones y de lo que hacemos. Jesús nos muestra que amar no es solo sentir, sino actuar con compasión, misericordia y ayudando a los demás, especialmente a los que están en situaciones difíciles. Nos dice que, para acercarnos a Dios, debemos ser humildes, reconocer que no somos perfectos y confiar no en lo que hacemos por nuestra cuenta, sino en el amor de Dios. La preparación espiritual, que nos habla de estar alerta y ser prudentes, es como una invitación para vivir todos los días esperando el regreso de Cristo. Pero no es esperarlo con miedo, sino con la emoción y felicidad de quien va a reencontrarse con alguien muy querido. Esta espera nos debe impulsar a mantener una fe activa, alimentada por la oración, el aprender de la Biblia y el practicar el amor y ayudar a los demás. Estas ideas nos dicen lo importante que es vivir siguiendo lo que Dios quiere, que va más allá de solo seguir reglas religiosas y toca el corazón y el alma. Nos animan a elegir lo correcto, lo que muestra el amor y justicia de Dios, y a recordar que lo que hacemos resuena en la eternidad. También nos motivan a tener fe, una fe basada en confiar completamente en Dios, en su amor que no pone condiciones y en su poder para cambiar nuestras vidas para mejor. Nos invitan a amar sin condiciones, mostrando el amor de Dios en lo que decimos, pensamos y hacemos. Y nos recuerdan lo crucial que es ser humildes, aceptando que necesitamos a Dios y dejando que Él transforme nuestras vidas. Al final, estas historias nos impulsan a confiar en la ayuda de Dios para guiarnos en nuestro camino espiritual. Nos aseguran que, aunque nos equivoquemos o caigamos, Dios está siempre listo para perdonarnos, ayudarnos a levantarnos y llevarnos hacia un futuro lleno de esperanza. En este camino, no estamos solos, Dios está con nosotros todo el tiempo, iluminando nuestro andar, fortaleciendo nuestro espíritu y llevándonos hacia una vida completa en su presencia.